Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos. Te doy la bienvenida a este tutorial parte 2, donde estamos trabajando, mis chicas y mis chicos, este tutorial precioso, este diseño de Michael Jackson para esta temporada. Y en la parte 1, mis chicas, ya hicimos todo esto, que es el cuerpo base prácticamente, ya está elaborado. Si no lo han visto o necesitan verlo, aquí arriba les dejo el link, les va a aparecer por ahí arriba o en la descripción encuentran también el enlace para que vayan y lo tejan. Allá ya tejimos, miren mis chicas, no solamente lo tejimos, sino que también lo articulamos. También le introducimos el alambre en los brazos, en las piernas, bueno, en todo el cuerpo hasta en la cabeza. Listo, tiene alambrado. Y ya cosí también su corbata, ya está sobrepuesta su bota del pantalón, su cuello de la camisa. También cosí las orejitas, también los bracitos con su alambre, también hicimos la naricita. Bueno, todo eso ya está listo. Vamos a tenerlo a la mano aquí en la parte 2 porque vamos a estar ahora trabajando el cabello y todo lo demás que nos hace falta para terminarlo completamente. Listo, su sombrero, su saco, todo lo vamos a estar terminando aquí hasta su expresión facial, todito. Aquí tenemos el cabello, yo ya empecé con el hilo negro y te voy a dar las indicaciones para que arranquemos de una con el cabello. Para trabajar el cabello, mis chicas, bueno, antes de empezar quiero anunciarte y decirte que si quieres, mis chicas, si quieren apoyar mi trabajo, si quieren apoyarme, apoyar el canal, apoyar este precioso trabajo de compartirles mis tutoriales, mis patrones, mis chicas, pueden suscribirse. Es totalmente gratis, mis chicas. Suscríbanse, pícanle ahí suscribirse, activen la campanita de las notificaciones, comenten, denle like. Pues siempre eso nos ayuda mucho para que pueda seguir compartiéndoles los patrones. ¿Listo? Y mis chicas, y si quieren también adquirir el patrón escrito, lo pueden hacer, ¿vale? Ahí en la descripción les dejé el enlace. También es otra forma de apoyarme. Vamos con la base circular para el cabello. Necesitamos tener esta basecita que va en la parte superior de la cabeza y de ahí empezar a sacar las tiras de cabello. En las tiras de cabello las vamos a hacer muy específicas. Les voy a poner unos nombres para que las identifiquemos y sepamos cuáles son las que vamos a tejer. Primero les voy a dar las indicaciones de estas rondas de la base. En el anillo mágico trabajamos 8 puntos. En la ronda 2 trabajamos aumento en todos los 8 puntos para obtener 16 puntos. En la ronda 3 hicimos un punto, un aumento como secuencia, repitiendo hasta que termines con 24 puntos. Y en la última, que es la ronda 4, hicimos la secuencia de aumento y 2 puntos y tenemos 32 puntos en total. ¿Listo? Eso es lo único que hay que hacer. Son las mismas rondas de la cabeza hasta la ronda 4. Ahora sí, vamos, cuando tengas esa basecita, empezaremos a hacer cadenas al aire para trabajar las tiras de cabello. Algo que debes tener muy presente y en cuenta es que cada vez que termines una tira de cabello y llegues nuevamente a la base, vas a saltarte un punto. En el siguiente punto de donde salen las cadenas te lo saltas y en el siguiente haces punto deslizado. Y desde ahí comenzamos la siguiente tira. ¿Listo? Eso lo debes tener claro antes de empezar las tiras. Ahora sí, vamos a empezar con la primera. La primera la vamos a llamar la tira de la oreja. ¿Listo? Porque vamos a hacer primero las tiras que van sobre su rostro, sobre su frente o sobre su rostro. Esta tirita la vamos a llamar la tira de la oreja, o sea, la que va aquí por delante de la oreja. ¿Listo? Vamos a arrancar de aquí hacia acá o de aquí hacia acá como te guste, pero de aquí hacia acá la tira de la oreja es esta, la vamos a llamar así y de este lado también cuando yo te diga vamos a hacer la tira de la oreja ya sabes cuál es y va a ser la que va aquí sobre la otra oreja. Vamos a necesitar dos obviamente, vamos a empezar por un lateral. Entonces para esta tira de la oreja
que la llamamos así, vamos a tejer en total 11 cadenas al aire. Mira, yo tengo 11 cadenitas. Y siempre vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadena. Y desde la segunda cadena vamos a arrancar tejiendo primero 10 medias varetas. ¿Listo? Medias varetas, ¿cuáles son, mis chicas? Pues las que ya hemos trabajado en el tutorial anterior. Las que se toma hebra y se trabaja como punto bajo, pero punto bajo alto. O sea, traspasamos completamente por las 3 hebras que nos quedan. Listo, yo ya voy llegando aquí a la base del cabello. Ya terminé mis 10 medias varetas y me voy a saltar el siguiente punto y en el otro hago punto deslizado. Ya tenemos la de la oreja, ¿vale? Vamos ahora a trabajar la otra, que la vamos a llamar la tira de cabello lateral. Listo, la vamos a llamar la lateral. Lateral pues es la que va sobre al lateral del rostro, como por aquí, al lateral. Esa también la tenemos que hacer del otro lado. 3 para este lado del ojo y 3 para el otro lado del rostro. Esta vamos a hacer 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 cadenas al aire. Y ahora desde la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente nuevamente otro punto deslizado, ahí serían 2. Luego trabajamos un punto bajo. Luego hacemos 7 aumentos, pero de punto bajo. Aumento de punto bajo. 1, son 7. 2, 3, 4, van 4 aumentos, 5, esto es para que nos dé como ese churquito, 6, y me falta un aumento, 7, 7 aumentos de punto bajo. Luego hacemos 3 puntos bajos solos, 1, 2, 3. Y luego tejemos 4 medias varetas. Vamos a terminar las tiras de cabello con medias varetas como para que quede más amplio. La tira de cabello quede saliendo de la base más amplia. Y hacemos un punto deslizado saltándonos un punto en el siguiente. Ya terminamos la tira de cabello lateral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se ve así toda tiesa, ¿cierto? Y con las manos, pero esto lo vamos a hacer ya cuando tengamos todo terminado y lo vayamos a coser o a pegar en la cabeza. Le hacemos con nuestras manitos así la punta donde están los aumentos. Le hacemos los churquitos con la mano, mira así. Listo, ¿vale? Ahora pasamos a otra tira. La otra tira la vamos a llamar, las otras dos siguientes, la vamos a llamar las tiras de la frente. Vamos a hacer 2. Como te voy a enseñar esta, vas a repetirla nuevamente. Las tiras de la frente. Para esta vamos a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Siempre nos vamos a devolver desde la segunda cadena, pero haciendo 2 puntos deslizados. 1 y 2. Luego hacemos un punto bajo. Luego hacemos 5 aumentos de punto bajo. 1, 2, 3, 4, son 5. Voy en el 4 y 5. Y terminamos, como te dije, haciendo media vareta. 3
medias varetas para que le dé amplitud a la tira de cabello al salir de la base. Y listo, siempre saltándonos en la base un punto y haciendo punto deslizado. Tenemos que repetir otra exactamente igual a esta porque son dos. Ya terminé la segunda tira de la frente, mira, y ahora debo repetir, ya tenemos estas dos que van sobre la frente, ahora voy a repetir una de lateral y una de la oreja, ¿listo? O sea, debo repetir esta y esta primera que hice, voy a hacerlas a este lado. La idea es que, mis chicas, ¿cuál es la idea? Que separemos en el rostro 3 tiras para un lado y 3 tiras para el otro. Partiendo de estas dos hicimos exactamente iguales, 3 para acá y 3 para acá. ¿Listo? Voy a repetir estas dos y les muestro. Así se ve, mis chicas, así se ve, así debe quedar. Estas son la parte de la cara. Y ahora vamos a comenzar la parte de la espalda o de la cabeza por detrás. ¿Listo? ¿Qué quiere decir por detrás? A partir de la oreja por la parte trasera de la orejita hacia el otro lado. Entonces, las dos primeras que vamos a realizar las vamos a llamar coleta. ¿Listo? Esta que te voy a enseñar vas a repetirla nuevamente porque necesitamos dos y la llamamos coleta porque es la que nos va a servir, van a ir aquí detrás de la oreja, pero es la que nos va a servir para simular la colita o los churquitos que tiene como una moñita aquí atrás, una coletica. Vamos a hacer dos con los churquitos. El resto que va todo esto por detrás no van a llevar churquitos porque se nos amontonaría muchísimo y no se podría sujetar. Solo necesitamos 4, 2 de este lado y 2 de este lado para simular los churquitos y se hace la coleta. El resto que va aquí en la parte interna no le hacemos tan largo ni tampoco aumentos con churquitos para que quede lisito solamente tapando la cabeza. ¿Listo? Entonces esas dos las llamamos coleta. ¿Cómo las vamos a tejer? Vamos a hacer 25 cadenas al aire. Necesitamos muchas más para poder hacer aumentos y que quede larguita. Y desde la segunda nos devolvemos igual, haciendo 2 puntos deslizados. Luego un punto bajo. Y luego vas a hacer 6 aumentos de punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vas a terminar todo el resto de la tira de cabello con media vareta. Nos faltarían 15 puntos o 15 cadenitas y vamos a tejerlas todas con media vareta hasta llegar al círculo base. ¿Listo? Voy a darte las indicaciones de las siguientes. La siguiente la hacemos exactamente igual porque son las dos de coleta. Y luego vamos a trabajar, yo ya te indico cuántas nos van a salir, de 16 cadenas y desde la segunda nos devolvemos haciendo medias varetas, 15 medias varetas. Esa tira es la que va a estar tapando la cabeza por detrás y ya te indico cuántas nos van a salir. Aquí ya hice la primera, mis chicas, de esas 16, mira cómo queda así, es la primerita de las que vamos a hacer para la espalda con 16 cadenas. ¿Listo? Voy a hacer una secuencia, mis chicas, y es que para esta parte de la espalda, de la cabeza por detrás, vamos a intercalar una tira de cadenas saltándonos un punto en la base y una tira de cadenas haciendo el punto deslizado inmediatamente en el punto siguiente. Esta primera de esta parte de la nuca voy a hacerlo inmediatamente en el siguiente punto de la base haciendo el punto deslizado y voy a repetir. Vamos a hacer bastantes, ya te indico cuántas nos van a salir. Recuerda que son de 16 cadenas al aire.
1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y con 15 medias varetas, ¿no? Cuando llegue a la base, como esta es la segunda y en la anterior no salté punto en base, entonces en esta sí voy a saltar punto en base. Vamos a intercalar una sí y una no, saltándonos el punto en la base. Y ya te indico cuántas tiras nos salieron así, contando las dos que tenemos que hacer al final, ¿no? Cuando ya te queden solamente dos espacios para dos tiras de cabello, recuerda que tienes que repetir las dos que hicimos de coleta. Bueno, mis chicas, así se ve el cabello ya terminado. Nos salieron 8 tiras de 16 cadenas y terminé con 2 de las de la coleta. Así que así se ve y vamos ahora, ya después les mostraré cuando esté ubicadito en la cabeza, vamos a realizar el saco o la chaqueta. Antes de iniciar el saco, mis chicas, quiero mostrarles cómo vamos a ubicar el cabello. Yo te dije 3 tiras para cada lado, ¿cierto? Una sobre la oreja, la más larga, luego la corta y 3 tiras para este lado también. Así se ve por la parte de atrás, ubicamos bien estiraditas estas y las de la coleta las vamos a posteriormente, cuando ya hayamos cosido las tiras de cabello o pegado, vamos a con el hilo a juntarlas, las 4 que tenemos aquí, las juntamos con el hilo. Trata de juntarlas desde la base, o sea, desde lo más cercano a las otras tiras, desde lo más cercano a la nuca de la cabeza para que nos quede espacio o nos queden las tiritas por lo menos para poder enrollarle las puntitas como churcos. ¿Listo? Entonces las juntamos bien ahí, le hacemos un nudito. Y ya estaríamos terminando el cabello. ¿Listo? Así se ve. Vamos ahora sí con el saco. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Vamos a iniciar con la parte de su saco, mis chicas, obviamente en tono crudo, en el mismo que trabajamos el pantalón y la corbata, y vamos a realizar 19 cadenas al aire. Cuando tenga las 19 cadenas, así como yo, vamos a trabajar la primera fila, vamos a trabajar en filas. Desde la segunda cadena vamos a realizar punto bajo. En esta primera fila vamos a tejer 18 puntos bajos sobre las 18 cadenas que tenemos acá. Esa será nuestra fila número 1. Terminada la fila 1, mis chicas, miren, 18 puntitos, pasamos a la fila 2. Subimos siempre con una cadenita, giramos la pieza y esa cadenita no la contamos como punto, ¿ok? Empezamos trabajando 3 puntos bajos para la fila 2. 1, 2 y 3. Luego, mis chicas, vamos a saltarnos 2 puntos y realizar 6 cadenas al aire. Estas son la parte de las mangas. 3, 4, 5 y 6. Y nos saltamos 2 puntos, 1 y 2. Y en el tercero continuamos tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, ahí vamos, 6, 7 y 8. Y volvemos a hacer lo mismo, 6 cadenas, saltamos 2 puntos en la base o aquí en la tira y terminamos tejiendo 3 puntos, lo que nos resta 1, 2 y 3. Aquí terminamos la fila número 2 con 26 puntos. ¿Listo? Pasamos a la fila 3. Giramos y vamos a tejer 11 puntos. 1, 2,
3 y sobre las cadenas, ¿listo? Sobre las cadenas no vamos a tejer dentro del agujero porque necesitamos que haya una tirita de la cadena libre y poder agarrarnos de ahí para trabajar la manga. Entonces vamos a introducir la aguja sobre las cadenas y vamos a tejer 11 puntos, luego 2 disminuciones seguidas, 1 y 2, y terminamos con 11 puntos esta fila. En total la fila 3 será de 24 puntos. Así nos va quedando ya terminada la fila 3, mi chica, se ve así. Y vamos ahora a trabajar desde la fila 4, ya te indico hasta qué fila, trabajando esa misma cantidad de puntos que tenemos, que son 24. ¿Listo? Así se ve ya la abertura de las manguitas para los brazos. Y ahora simplemente vamos a tejer los mismos 24 puntos que ya tenemos desde la fila 4. Recuerda que la cadenita que hacemos al inicio de cada fila no la cuento como punto. Vamos a ir tejiendo y ya te indico hasta qué fila. Vamos a tejer, mis chicas, hasta la fila número 9, o sea 6 filas, ¿listo? Tengo ya aquí hasta la fila 9, se ve así. Y vamos ahora a trabajar el borde. Vamos a hacer un borde para darle un terminado mejor, ¿ok? Cuando termines la última fila 9, vamos a hacer una cadenita y vamos a empezar a trabajar por el lateral, por este ladito. Tenemos en total 9 filas y por cada fila vamos a hacer un punto. Solo vamos a hacer aumento en estas esquinas de arriba. Así que aquí voy a empezar tejiendo 5 puntos bajos, 1 por fila. 1, agarrándote de las hebritas superiores, 2, 3, 4 y 5. Ahora, mis chicas, voy a trabajar en los 4 puntos que me faltan para terminar este lateral. Voy a realizar una media vareta, y en las 3 siguientes 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora en ese mismo lugar, en esa esquinita, voy a hacer un aumento de punto alto. 1 y 2. Y voy a empezar a trabajar por las cadenas de arriba, las superiores o las iniciales que hicimos. Ahí en esas cadenas de arriba voy a trabajar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego una media vareta, todo bien ajustadito. Y luego trabajo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, tomando la hebra de las cadenas, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a hacer como forma espejo lo que hice aquí. Voy a hacer una media vareta, luego voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, y luego voy a tejer, mis chicas, aumento. ¿Listo? Ya hice una media vareta, 3 puntos altos. Ahora aquí voy a hacer otro punto alto en aumento, voy a hacer aumento, y ahora voy a empezar a bajar por las 9 filas que tengo acá, igual que aquí. Entonces aquí voy a empezar bajando por este lado, realizando lo mismo que hice en el otro extremo. Entonces un punto alto, aquí hicimos 3 puntos altos, una media vareta y 5 puntos bajos. Lo mismo hago de este lado. Ya teniendo ese lateral,
vamos ahora a trabajar la parte baja. En la parte baja solo vamos a hacer los mismos 24 puntos que ya tenemos, que fue lo último que hicimos, la última fila 9. Vamos a hacerlos y tejiendo uno por uno para terminar, y vamos a cerrar donde iniciamos en el otro lateral el bordo del saco. Voy a enseñarles, mis chicas, cómo hacer. Voy a hacer una manga y contigo hago la otra. Recuerda que en la manga del brazo izquierdo debemos introducir unas cuantas franjas o rondas de celeste. Voy a hacer una y te muestro cómo hacemos la otra. Bueno, mis chicas, ya terminando, mira, yo ya corté la hebra y realicé la manga del otro brazo. Tú puedes ubicar el saquito en nuestro diseño y mirar cuál es la que vas a empezar, que sea toda la de tono crudo, que no lleva la franja azul, porque esa específicamente es la del brazo izquierdo. Y vamos a realizar esa la vas a realizar, ya te indico cuántos puntos comenzar, pero vamos a tejer de esa 10 rondas, ¿listo? 10 rondas de 10 puntos cada una, toda del mismo tono. En este lado sí vamos a introducir unas cuantas rondas de tono celeste, pero el inicio es el mismo. El inicio es el mismo, así que vamos a hacerlo. Tenemos aquí en la abertura 6 puntos en la parte baja y 2 puntos en la parte de arriba. Así que vamos a tejer los 6 puntos de abajo y un punto en cada lateral o en cada esquina y los 2 puntos de la parte superior. En total, por eso nos dan 10 puntos. Vamos a empezar con el tono crema. Vamos a ubicar primero los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y bien al fondo está el 6. Voy a empezar buscando el primer puntito. Y ahí es donde voy a enhebrar, listo, en la parte baja. Y comenzaré a trabajar los 6 puntos de abajo. Si no logras ver el punto número 6 o el del inicio, pues haces un aumento para que queden los 6 puntos. 3, 4, 5, ¿sí ves? Yo llegué y no. Entonces lo voy a buscar por aquí, es uno pequeñito que queda escondido, 6. En la parte lateral, ahí de una vez escondí la hebra, listo, la voy a cortar, me quedó como larga. Y en la parte lateral vamos a hacer un punto, por acá, un punto, bien ajustadito que no nos queden hoyuelos o aberturas. Y en la parte de arriba vamos a ir girando la pieza, es un poco incómodo porque es una pieza bien pequeñita, hacemos 2 puntos. Los 2 de arriba y luego nuevamente aquí por el lateral hacemos uno. Ahí tenemos 10, listo, cerramos ronda. Y ahora en esta, pues si estuvieras trabajando la primera manga, a partir de ahí ya comienzas a tejer los 10 puntos hasta llegar a 10 rondas y terminarías esta manga como yo y cortas. Luego escondemos esa hebra. Pero como estamos haciendo la segunda manga, la del brazo izquierdo, entonces vamos a tejer solamente de la 1 a la 3. O sea, 3 rondas de este tono crudo y con los 10 puntos. Solo tejemos 3 rondas y iniciamos enhebrando el tono celeste. Ya tengo, mis chicas, las 3 rondas realizadas y en el último punto lo dejo a la mitad, no corto la hebra tono crudo porque luego la voy a subir y la voy a utilizar en las rondas siguientes para terminar la manga. Aquí voy a cerrar este último punto con el celeste y voy a trabajar esta ronda que sería la ronda 4 haciendo solo puntos deslizados. ¿Listo? Voy a dejar esas hebras ahí atrás, pero tomando solo la hebra trasera, mis chicas. Realizo puntos deslizados sueltitos para que no nos quede apretado. Solo puntitos deslizados hasta terminar la ronda. Súper fácil, esto es súper fácil, solo que lo debemos hacer con calma porque es una pieza muy chiquita y se nos introducen a veces hebras o se nos dificulta. Como a mí, pues no sé ustedes, a mí se me dificultan las piezas de pequeñitas. Listo, pasamos a la ronda número, esta es la 5.
En la ronda 5, cuando termines los puntos deslizados, vamos a iniciar punto bajo, pero tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados. ¿Listo? Tomando hebra trasera hacemos los 10 puntos. Tienen que quedar los 10 puntos. 10 puntos. Y vamos a hacer en tono celeste esta ronda 5 y la ronda 6. 2 rondas de ese tono celeste. Y luego volvemos a introducir el tono crudo, así como hicimos aquí cuando cambiamos de color. Y hacemos lo mismo. En tono crudo hacemos la ronda de puntos deslizados, tomando solo hebra trasera. Y después si hacemos ya en la ronda 8 sería tomando hebra trasera de esos puntos deslizados en tono crudo. ¿Listo? Ya les muestro. Así se vería, mis chicas. Se vería así cuando ya cambiamos de color. Hacemos la ronda 7 de solo puntos deslizados por hebra trasera. Luego hacemos la ronda 8 por hebra trasera también de esos puntos deslizados. Y luego de la 9 a la 11, que son 3 ronditas, lo hacemos normal con los 10 puntos. ¿Listo? Nos quedaría así. Y mis chicas, vamos a medirlo, vamos a colocarlo, cortamos la hebra, escondemos hebras. Y mis chicas, esta parte del bordito que hicimos del saco es para doblarlo así hacia atrás, como que unos pliegues. Si quieres solamente doblarlos o si también le quieres dar una puntadita para que se queden fijos, también lo puedes hacer. Hacerle unas puntaditas ahí al saquito para que tenga como esa parte del pliegue en los hombros o en el pecho. Y así terminamos el saquito. Mis chicas, esténlo midiendo obviamente al cuerpo. Y vamos ahora a pasar, mis chicas, a trabajar el sombrero. Bueno, mis chicas, para el sombrero vamos a realizar las siguientes rondas como la base, ¿sí? Vamos a repetir de la ronda 1 hasta la ronda 6 como hicimos con la cabeza de nuestro cuerpo base. Te las voy a repetir. En la ronda 1 realizamos anillo de 8 puntos. En la ronda 2 realizamos aumento en todos los 8 puntos. Ahí nos quedan 16. En la ronda 3 hicimos la secuencia de un punto, un aumento, repitiéndolo hasta el final para que te queden en total 24 puntos. En la ronda 4 hicimos la secuencia de 2 puntos aumento y te quedaron 32 puntos. En la ronda 5 hicimos la secuencia de 3 puntos aumento y te quedaron 40 puntos. Y en la ronda 6 hicimos la secuencia de 4 puntos aumento y nos quedaron 48 puntos. Cuando llegues a la ronda 6 se va a ver así nuestra pieza y vamos a realizar ahora la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a hacer solamente puntos deslizados para darle firmeza a ese borde. Vamos a realizar puntos deslizados por toda la ronda. Cuando hayas terminado en la ronda 8 vas a levantar un poquito la pieza así y vas a ver los puntos o la hebra trasera de los puntos bajos de la ronda 6. No vamos a tocar los puntos deslizados, sino que vamos a tomar la hebra trasera de esos puntos bajos y vamos a trabajar los mismos 48 puntos tomando esa hebra trasera. Y a partir de ahí ya podríamos empezar rondas de los 48 puntos para avanzar y bajar el sombrero. Al terminar se ve así, mis chicas, la ronda que ya va a empezar a bajar y vamos a comenzar a partir de aquí a trabajar los mismos 48 puntos, pero ya tomando todo el punto. Ya te indico cuántas rondas vamos a trabajar para bajar el sombrero. Vas a trabajar hasta la ronda número 12. He trabajado hasta la ronda 12 y se ve así nuestro sombrero como hemos avanzado. En el último punto, cuando termines la ronda 12, vamos a cambiar de hilo porque vamos a introducir ya la franja negra.
Yo la voy a hacer negro, creo que es negro, pero si tú lo quieres hacer el azul también lo puedes hacer, aunque es negra. Mis chicas, esta hebra crema no la vamos a cortar, la vamos a dejar ahí atrás porque luego la vamos a utilizar para hacer la parte de la aleta del sombrero. Aquí lo que vamos a hacer es en esta ronda que es la ronda número 13, vamos a realizar solo puntos deslizados. Como siempre, cuando hacemos intercambio de color, hacemos una ronda de puntos deslizados tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y después de haber hecho esta ronda de punto deslizado, ahí sí comenzamos a trabajar la ronda con punto bajo. Después de esta ronda 13, hacemos la ronda 14 con punto bajo, tomando la hebra trasera de estos puntos deslizados negros que estamos trabajando en esta ronda. Siempre vamos a tener los mismos 48 puntos, no vamos a hacer aumentos ni disminuciones, simplemente trabajamos la misma cantidad de puntos. Así que voy a hacer esta ronda, trabajo la ronda 14 tomando la hebra trasera de los puntos y trabajamos la ronda 15 tomando todo el punto normal todavía en negro. Listo, hacemos todas esas rondas que te acabo de indicar en tono negro. Así se ve, mis chicas, hasta la ronda que te acabo de indicar de hilo negro, mi chica. Se ve súper bien pulida el cambio de color, el cambio de hilo. Y vamos a trabajar a partir de aquí la parte de la aleta de nuestro sombrero, ya con el tono crudo que habíamos dejado aquí en espera. ¿Listo? Voy a cerrar ese último punto con el tono crudo y ya te indico cómo vamos a trabajar ese bordo. Cerrando ese último punto con el tono crudo, vamos ahora a trabajar, mis chicas, la ronda 16 y vamos a hacer puntos deslizados, pero en esta oportunidad los vamos a hacer tomando solo la hebra delantera de los puntos. ¿Listo? Solo la delantera. Y cuando termines esta ronda 16, en la ronda 17 trabajaremos el patrón o la secuencia de 5 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final, y nos quedan 56 puntos, pero mis chicas, de esa ronda 17 la hacemos tomando la hebra trasera de estos puntos deslizados que estamos haciendo, tomando esa hebra trasera para que nos quede un poco levantado, y hacemos esa secuencia de 5 puntos aumento. Así se ve, mi chica, ya con la ronda terminada de punto deslizado, y voy a comenzar entonces la ronda 17. Aquí voy a hacer una corrección porque revisé la grabación y creo que te dije que lo hicieras por la hebra trasera de los puntos deslizados y es por la hebra delantera. ¿Listo? Para que nos quede levantadito la aleta. Si lo logras ver, estoy haciéndolo así. Entonces hacemos 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hacemos despacio, bien ajustadito. Y ahora voy a hacer el aumento tomando la hebra delantera. Y luego trabajamos rondas tomando todo el punto normal desde la ronda 18. Con los mismos 56 puntos, ya nos queda como levantadito. Ya te indico desde la 18 hasta qué ronda. Vas a tejer, mis chicas, desde la ronda 18 a la 21. ¿Listo? Tejemos esas 4 rondas. Y por último yo le realicé la ronda 22 con punto deslizado como para darle un acabado más gruesito y pulido a ese bordo de nuestro sombrero. Y ahí hemos terminado. Vamos a darle la forma. Es importante que busquemos una taza, una tapa, algo que tenga la forma de nuestro sombrero y le vamos a dar la forma, mis chicas. Esto lo hacen también hasta con los sombreros reales. Cuando están terminados, los van ampliando. Nosotros le ampliamos así con nuestras manos, lo estiramos, le estiramos la aletita, dándole la forma que queremos. Eso lo hacemos nosotros con nuestras manos. Si quieres lo puedes hacer ubicándolo sobre esa tacita, lo estiras, lo humedeces un poco con un spray, un atomizador y lo dejamos un día o todo o medio día para que seque dándole esa forma. ¿Listo? Eso lo hacen también con los sombreros normales. Si no lo quieres hacer, pues también lo puedes
dejar así sin saltarte ese pasito, ese consejito que te doy, y lo vamos a coser. Vamos a darle unas cuantas puntaditas aquí en la parte negra, en los laterales a la cabeza. Yo ya tengo aquí, mis chicas, nuestro Michael Jackson con su saco todo ubicadito. Lo único que nos falta es hacerle la expresión. Eso ya lo voy a hacer a continuación, dándole la parte iluminación al ojo con el hilo blanco. Bueno, ahorita te muestro cómo hago lo de las cejas. Eso es importante también, mis chicas, que si nunca lo han hecho, en el canal tengo varias transmisiones en vivo donde practicamos haciéndoselo a princesas, a muñequitas. Es muy sencillo, listo, puedes ir y mirar. La idea es que cuando hagas un ojo, el otro te quede exactamente igual. Cuenta los mismos puntos que utilizamos para las cejas de un lado, que la otra ceja tenga los mismos puntos. Bueno, eso es algo que debemos hacer con mucha calma, mucha paciencia, y no se daña. O sea, si te equivocas, sencillamente corta el hilo, lo sacas y vuelves y comienzas, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. Ya te muestro cómo queda terminado. Voy a hacer lo del sombrero que te digo. También le voy a dar unas puntaditas a la cabeza acá para que quede bien ubicado y no se nos caiga. Y te muestro cómo vamos a darle la posición. Pues recuerda que este amigurumi es articulado y vamos a darle la posición o la pose que queremos que quede. Si es para un detalle, si es para alguien, pues sencillamente la persona le va a dar la forma que guste. Recuerda que también se puede sentar. Bueno, tiene muchas posturas porque puesto que todo el amigurumi está articulado con el alambre. Entonces puede tener muchísimas posiciones, formas que le quieras dar a los brazos, a las piernas, a la cabeza, bueno. Pero mis chicas, ahorita te muestro la pose que yo decidí darle, ¿listo? Solo es moldear con las manos. Quería mostrarte aquí por detrás, uní, cosí ya las coletitas, las tiras de la coletita. Solamente es con nuestras manos, esos extremos de las tiras, darle como esos churquitos y listo. Entonces ya te muestro, no te me vayas, ya te muestro cómo nos queda terminado con el bordado del rostro y también dándole la forma aquí a la pose que queremos. Bueno, mis chicas, ya para terminar, mira cómo nos quedó de precioso. Encantador, ¿cierto? Lo coloqué ya en la base. Mira esta base de Temu que yo les he mostrado muchas transmisiones en vivo. Voy a despejar aquí un poquito el cuadro para hablarles acerca de esto. Lo coloqué así, lo entierro. Mira, salen por aquí los alfileres, pero no pasa nada. Nos da la postura y queda en exhibición divino. Todo el mundo ha tenido que ver con este diseño en mi casa. Mis chicas, la forma que le di, pues doblé las piernas, dándole pues esa y poniendo la punta del zapato así como pues en su posición característica, ¿no? Y el brazo hacia atrás lo doblé este hacia adelante, te lo voy a ir girando para que mires toda la postura, la posición, la forma que le di con mis manos. Ustedes saben que el alambre, miren, es súper flexible, ¿listo? La coletita, los churcos, no, mejor dicho, mis chicas, este diseño es espectacular. Y quiero hacer zoom en su rostro para decirte cómo lo bordamos, ¿listo? Le colocamos el hilo blanco por la parte externa del ojo, de arriba hacia abajo, para darle la iluminación. Y mis chicas, aquí viene el truquito. No utilicé el hilo negro con el que tejimos el cabello y los zapatos, sino que utilicé un hilo negro más delgado, crochet, hilo crochet, es más delgado, es de 1 milímetro. Y con ese hice desde la parte interna del ojo hacia afuera en la misma ronda, en la misma dirección. No bajé así una ronda abajo como normalmente lo hacemos porque nos daría como una expresión femenina. Así que una sola línea, así en forma recta, y las cejas, mis chicas, una ronda por encima del ojo donde iniciamos la pestaña, hacemos 3 puntos en recto y luego un punto hacia abajo en diagonal, y lo mismo en la otra ceja. Y listo. Y utilicé un poquito de maquillaje muy mínimo, no tono rosa, sino un tono como más bien rubor, pero más bien como base, que no nos quede rosado, sino más bien como un amarillito, diría yo. Aquí y en la nariz. Y nos quedó precioso. Cosimos el sombrero. eh, Acomodamos con con nuestras manos es que le damos como la forma a los churquitos, tanto los de atrás como los del rostro,
Y lo coloqué, como te decía, en esta base súper linda. Nos da esa postura característica, queda ya ahí ubicado. Lo pueden inclinar un poco más la cabeza, mira. Pueden bajarle mucho más la cabeza para que quede agachado o lo pueden... Ay, se ve como mejor así, ¿cierto? Bueno, mis chicas, disfruten este diseño. Si quieren tener el patrón escrito para apoyar mi trabajo, pues ya saben, ahí en la descripción está el link. También les he dejado, mis chicas, les he dejado también, bueno, el patrón escrito ahí y por favor, mis chicas, suscríbanse. Siempre les pido que se suscriban, es gratis, activen la campanita de las notificaciones, disfruten los patrones, todo lo que les comparto en el canal, que lo puedan y lo puedan también compartir conmigo ahí en el link de comunidad, pueden publicar la foto para que todas la vean. Bueno, hay tantas cosas que quiero decirles justo cuando se está acabando el video, pero bueno, mis chicas, disfrútenlo, disfrútenlo mucho y nos vemos en los siguientes tutoriales. Gracias por aprender conmigo, gracias por confiar en mí y tejer conmigo. En realidad disfruto mucho compartir con ustedes estos diseños. Nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas, y que Michael Jackson las acompañe. Las acompañe. Vendan muchos Michael Jackson. Besito, mis chicas. Nos vemos en el siguiente video.